estar grabando, ¿ya? Antes de olvidarme, y les voy a compartir mi pantalla. Ya. Muy bien, joven. Entonces, como les decía, vamos a resolver, ¿no? El problema que nos faltó la semana pasada, que era referente a atención superficial, ¿no? Yo supongo que ya con el profesor de teoría han hecho ya las bases teóricas de la atención superficial. Creo que también han visto el tema de viscosidad, ¿verdad? Esta semana toca viscosidad, un poco de manometría y ahí termina, ¿no? Esta semana, ¿ya? A ver, por favor, me confirman si se llega a ver la diapositiva. A ver, vamos a ver. Muy bien, Alonso, sí se ve. Muy bien, jóvenes, vamos a resolver entonces este problema de acá, ¿ya? Recuerden que si tienen dudas, si algo no entienden, pregunten, ¿ya? Pregunten, no tengan miedo, interrumpan la clase, interrumpan el problema con tal de que ustedes no se queden con la duda, ¿sí? Muy bien. A ver, miren, este problema que me dice, ¿podría flotar? O sea, me hacen una pregunta bastante sencilla, ¿no? La pregunta es, ¿podría flotar una aguja de acero me dan las dimensiones, de 2.75 pulgadas de largo y 4 milímetros de diámetro en el agua? O sea, lo que me está queriendo decir es que si yo tengo, no sé, por ejemplo, un balde lleno de agua y en ese balde yo coloco una aguja, la pregunta es, ¿la aguja flotará o no flotará? ¿No? Ahora, ustedes saben el concepto de densidades, por ejemplo, ¿no? Un objeto de densidad mayor que el agua se va a hundir, ¿verdad? Y un objeto que sea menos denso que el agua va a flotar, ¿no? Ese es el concepto general, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, agarro una bola de acero, lo pongo en el agua, esta bola de acero, por tener mayor densidad que el agua, se va a hundir, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿por qué no aplicaría lo mismo acá? Si yo digo que la aguja es de acero y el acero tiene mayor densidad que el agua, ¿por qué simplemente no diría que la aguja se hunde, no? ¿Por qué no pensar eso? ¿A qué se debería que la aguja no se deba de hundir, sino de repente la aguja flotaría, ¿no? Esto se debe a la tensión superficial, ¿verdad? La tensión superficial lo que hace es crea una capa encima del agua, ¿no? A ver si... A ver, espera, voy a abrir esta herramienta, yo lo considero... Un momento, por favor. Con esta herramienta creo que se explica mejor. Ya. Miren, si yo tengo, por ejemplo, ¿no? Un estanque de agua como este, y la superficie del agua es esta de acá, ¿no? ¿Ya? Es esta de acá. En la superficie del agua se va a dar un fenómeno. Miren, este es el estanque. Ya, en esta superficie del agua, ustedes saben que dentro del agua tenemos varias moléculas, ¿no? Molécula de agua, molécula de agua. Ahora, estas moléculas de agua se atraen entre sí, ¿verdad? Se van atrayendo entre sí. Pero acá en la superficie del agua es donde mayor atracción tiene, ¿ya? Formando una película, bueno, no una película, formando una lámina, ¿ya? Muy delgada, ¿ya? Formando una lámina muy delgada, que es fácil de romper, ¿ah? Por ejemplo, ustedes ponen la mano encima de esta superficie de agua y fácilmente atraviesan esta película, ¿verdad? Fácilmente lo atraviesan, esta pequeña lámina. Pero para objetos pequeños, como por ejemplo los insectos, las patitas de los insectos,
como son tan pequeñas, no son capaces de romper esta lámina que se forma en la superficie del agua. ¿Ya? No son capaces de romperla. Y por eso que vemos que los insectos pueden caminar encima del agua, ¿verdad? Es gracias a la tensión superficial. Ahora, la aguja también, ¿no? La aguja también, las dimensiones son bastante pequeñas, ¿ya? Las dimensiones son bastante pequeñas y cabe la posibilidad de que la aguja no rompa esta capa de tensión superficial, no lo rompa, entonces por lo tanto flotaría, a pesar de que la densidad de la aguja sea mayor, ¿verdad? Que la densidad del agua, ¿no? Entonces, la tensión superficial solo se va a poder aplicar en objetos pequeños, ¿verdad? O sea, a escala pequeña, la tensión superficial es importante. Ya cuando hablamos de escalas más grandes, como por ejemplo barcos, submarinos, personas, ¿no? Que interactúen con el fluido, ya deja de ser importante la tensión superficial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta tensión superficial, como les digo, es fácilmente traspasada, ¿no? Fácilmente se puede romper. Muy bien, en base a esto que les he dicho, vamos a resolver el problema, ¿ya? Ahora, ¿pero qué es la tensión superficial? Como les venía diciendo, la tensión superficial, si ustedes ven las unidades de la tensión superficial, que supongo que ya les ha dado el profesor de teoría, las unidades, a ver qué me dice las unidades de la tensión superficial, a ver jóvenes, para que participen un poco. ¿Quién me dice qué unidades tiene la tensión superficial? A ver, jovencitos. Vamos, jóvenes, participen sin miedo. Newton sobre metros. Sí, correcto, Newton sobre metros, ¿verdad? Muy bien, esas son las unidades de la tensión superficial. A ver quién respondió. Muy bien, Alexander. Perfecto, perfecto, Sergio. Muy bien, ya, estas son las unidades de la tensión superficial. Si ustedes lo ven, ya, analícenlo, mírenlo ahí un momento, miren las unidades, Newton sobre metros. ¿Ustedes ya han llevado el curso, no sé, de estática? ¿Ustedes han llevado el curso de estática o todavía? Ah, perfecto, miren, ya han llevado el curso de estática. En el curso de estática ustedes han visto fuerzas distribuidas, ¿verdad? Ustedes ya han visto fuerzas distribuidas. Muy bien. La tensión superficial actúa como si fuera una fuerza distribuida y ahora lo vamos a ver, a ver. Acá, a ver, ¿de qué forma actúa la tensión superficial? ¿Ya? Miren, nuevamente voy a dibujar una piscina. A ver, voy a dibujarlo de esta forma, ¿ya? Yo tengo esta piscina o cualquier recipiente, ¿eh? Cualquier estanque, que debe estar lleno de agua, por supuesto, ¿ya? Algo así, ¿no? Ahora miren, sobre esto yo voy a apoyar, no sé, a ver, voy a apoyar una esfera, una pelota, ¿ya? Una pelota, algo así. Bueno, de otro color lo hubiera puesto, ¿ya? Bueno, está bien, algo así. Ahora, el nivel del agua a la pelotita le va a llegar hasta por acá, ¿ya? El nivel de agua le va a llegar hasta por acá, ¿ya? Pero ustedes saben que la pelota es esférica. Ahora, si yo lo miro desde arriba, miren, si yo miro a la pelota desde arriba, simplemente voy a ver una esfera, ¿verdad? Si lo miro desde arriba, voy a ver una esfera. Y si lo miro desde acá, desde el costado, voy a ver también una esfera, pero de esta forma, ¿no? Una esfera donde el nivel de agua va a llegar hasta acá y hasta acá, ¿ya? Es, esto es si yo lo miro desde acá, ¿no? Desde el costado.
Y esto de acá es si lo miro desde arriba. Ahora, miren, ¿ah? La fuerza de tensión superficial solamente se va a aplicar, ¿ya? Solamente se va a aplicar en la superficie que está en contacto con el objeto, ¿ya? Nuevamente, la fuerza de tensión superficial solo se va a aplicar en la superficie que está en contacto con el objeto. A ver, ¿cuál es la parte del agua que está en contacto con el objeto? Esto de acá, a ver, lo voy a poner de color negro. Esto de acá, ¿verdad? Esto de acá y esto de acá, ¿no? Estas son las dos partes que están en contacto con el objeto, ¿verdad? Ah, el agua está en contacto con el objeto en estos dos puntos. Recuerden, como la tensión superficial solo actúa sobre la superficie, solo quiero la parte del agua que esté en contacto con el objeto, pero superficialmente, ¿no? Por lo tanto, si esto es la superficie del agua, esta superficie del agua está en contacto con esta esfera en este punto y en este punto. Pero eso si lo vemos desde este lado, ¿no? Pero si lo vemos desde arriba, en realidad el agua está rodeando a toda la esfera, ¿verdad? Por lo tanto, la parte que está en contacto con el agua es todo esto, ¿sí o no? Todo el perímetro de la esfera, ¿verdad? Acá lo estamos viendo en corte, desde acá, ¿verdad? Y por eso solo vemos dos puntos. Pero en realidad debería ser todo el perímetro de la circunferencia, ¿correcto? O sea, debería ser algo así, ¿verdad? Acá lo voy a dibujar. A ver si se puede. Algo así, ¿verdad? Todo este perímetro de circunferencia está en contacto con el agua, ¿no? Entonces, la fuerza de tensión superficial va a actuar sobre todo este perímetro. ¿Y cómo va a actuar? Va a actuar de esta forma, con fuerzas hacia arriba, ¿verdad? Que lo van a tratar de hacer flotar. ¿Ya? Estas van a ser las fuerzas de tensión superficial. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, como ustedes me han dicho, las unidades de la tensión superficial son Newton sobre metros, ¿verdad? Acá lo voy a poner. Newton sobre metros. Si yo quiero, miren, de acuerdo a lo que les he dibujado, yo tengo acá una fuerza distribuida, ¿verdad? La tensión superficial es una fuerza distribuida. Si yo quiero calcular cuál es la fuerza resultante de esta fuerza distribuida, ¿qué tengo que hacer? ¿Ya? Miren, yo no quiero trabajar con fuerza distribuida, yo quiero tener una sola fuerza. O sea que de todo esto quiero tener solo una fuerza, por ejemplo, así, ¿no? Hacia arriba. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué le tengo que hacer a la tensión superficial para obtener esta fuerza resultante? A ver, jóvenes, ¿quién me dice? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo transformo una fuerza distribuida a una fuerza resultante? O un esfuerzo distribuido a una fuerza resultante. ¿Cómo lo transformo? Ustedes han visto estática, ¿verdad? Cuando hacían estática, recuerdas que tenían una viga y les daban, no sé, que tienen, por ejemplo, una fuerza distribuida, ¿no? Les decían, tienen una fuerza distribuida. Pero ustedes no trabajaban con las fuerzas distribuidas, ¿verdad? Ustedes de todo esto sacaban una fuerza resultante, ¿no? Y a todo esto lo representaban como una sola fuerza. Y esta fuerza actuaba en el centroide, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo hacían eso en estática? ¿Cómo de toda esta fuerza distribuida obtenían una fuerza resultante? ¿Se acuerdan? A ver, voy a cerrar esto porque creo que no me deja guardar cuando salgo, ¿eh? Para ver sus respuestas.
A ver, vamos a ver. Multiplico distancia por la carga distribuida. Claro, ¿sí o no, Oscar? Perfecto. Si yo tengo que la tensión superficial es Newton entre metros y yo quiero obtener solo Newton, porque quiero obtener una fuerza resultante, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarlo por la distancia, ¿verdad? Lo multiplico por la distancia, o sea, por todo el perímetro donde ha actuado la fuerza distribuida, lo multiplico por todo ese perímetro, ¿y qué voy a obtener? La fuerza, ¿verdad? Voy a obtener una fuerza. ¿Correcto? Muy bien, joven, muy bien. Sí me entendieron, ¿verdad? Hasta acá, para dejarles resolviendo el problema. ¿Me han entendido hasta este punto o tienen alguna duda? Muy bien, Alexandra, perfecto. Sí me han entendido. Muy bien, entonces miren, en base a lo que les he dicho, ahora vamos a intentar resolver este problema. Miren, el problema me dice, a ver qué me dice. Esto es lo que me dice el problema. Que yo tengo una aguja que voy a depositar en el agua, ¿verdad? Y quiero saber si la aguja va a flotar o no va a flotar. Ahora miren, la aguja va a tener esta forma. Ya la aguja va a tener esta forma. Algo así, ¿verdad? Y esta aguja va a estar sobre el agua. ¿Qué quiere decir eso? Que el nivel del agua de repente está llegando hasta por acá, ¿verdad? Hasta acá, hasta acá. Está llegando hasta por acá. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Y el nivel de agua llega ahí, hasta ahí. Entonces, la superficie que está en contacto con el agua, ¿cuál sería? La aguja va a estar en contacto con la superficie del agua por acá, ¿verdad? Algo así. ¿Correcto? Y del otro lado también, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que sobre esta línea se va a aplicar la fuerza de tensión superficial, ¿correcto? ¿Y de qué forma va a actuar? Así, ¿verdad? Disculpa. Va a actuar de esta forma, ¿cierto? ¿Correcto? Eso es para un lado, ¿verdad? Para un lado de la aguja. Pero ustedes saben que del otro lado de la aguja, de la otra cara de la agujita, también va a haber agua, ¿verdad? También va a estar en contacto una parte de la aguja con el agua. Entonces, por el otro lado también voy a tener algunos esfuerzos, ¿verdad? De tensión superficial. Entonces, si lo veo de este lado, ¿ya? Si lo veo desde acá, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener la aguja, ¿no? Si lo veo desde este lado, voy a obtener la aguja, el nivel de agua que va a estar acá, el nivel de agua, y voy a ver la fuerza de tensión superficial para este lado y para este lado, ¿verdad? Pero recuerden que este y este en realidad es todo una línea, ¿verdad? Toda una línea de esfuerzos. Ahora, a ustedes se les está dando de dato la fuerza, el dato de la tensión superficial, que es esto. Ahora, si yo a todo esto lo quiero transformar en fuerza, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar este valor por toda esta longitud, ¿verdad? Para obtener la fuerza. Muy bien. Entonces, una vez que ustedes ya tengan la fuerza de tensión superficial, que va a ser una fuerza resultante hacia arriba, ¿no? Va a ser una fuerza resultante hacia arriba. En contraparte van a tener una fuerza hacia abajo, ¿no? Y esa fuerza hacia abajo, ¿cuál va a ser? El peso, ¿verdad? El peso de la aguja. Ahora, si este peso de la aguja es mayor que la fuerza de tensión superficial, la aguja se va a hundir, ¿verdad?
Pero si la tensión superficial es mayor, o sea, la fuerza de tensión superficial es mayor que el peso de la aguja, pues la aguja va a flotar. ¿Ya? Muy bien. A ver, resuelvan el problema. Ya prácticamente les he planteado cómo deberían resolver, pero yo quiero que ustedes participen también en la clase, ¿correcto? Muy bien, jóvenes. No sé si tienen preguntas, me lo pueden hacer. Si no, les voy a dejar 5 minutos para que puedan resolver el problema. ¿Alguna pregunta, jovencitos? Muy bien, parece que no hay. A ver, creo que sí, creo que sí. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, ya, no. Muy bien, no. Muy bien, perfecto. Si no hay preguntas, pues les voy a dar 5 minutos, ¿ya? 5 minutos, resuelvan el problema, ¿ya? Intenten resolver el problema. Y igual lo vamos a resolver, ¿no? Pero yo quiero que ustedes participen, por favor. ¿Ya? 5 minutos.
Muy bien, jóvenes, seguimos. ¿Alguien encontró la respuesta? ¿Flota o no flota? Ah, mira, a ver, Vanessa, perfecto. ¿Qué dicen? No flota porque el peso es mayor que la tensión superficial. Ya, pero a ver, dime, ¿cuánto te ha salido la fuerza de tensión superficial? Pero sí, es verdad. Ah, no, no flota porque el peso no flota, no flota. A ver, déjame ver la respuesta. Yo creo que la respuesta es... Porque la aguja de acero no... Ah, no va a flotar, perfecto. La aguja de acero no flota. Muy bien, vamos a resolverlo, ¿ya? Y van viendo el procedimiento, ¿ya? Van viendo el procedimiento y de esa forma se van dando cuenta en que se equivocaron y en que no, ¿ya? Muy bien, a ver, lo primero que tenemos que hacer, como ya vimos la clase pasada, es trabajar en un mismo sistema de unidades, ¿verdad? Y el sistema de unidades más amigable, pues es el sistema internacional, ¿correcto? Muy bien, por lo tanto voy a transformar todo al sistema internacional. O sea, en vez de pulgadas, lo voy a transformar a metros, ¿ya? Igual para el diámetro, para la densidad, ¿no? Esta es la densidad del acero. Como está en slug pie cúbico, yo lo quiero en kilogramo metro cúbico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy trabajando con densidades, ¿ya? Hago la transformación, este método ya les enseñé la semana pasada. Con eso ya tendríamos lo que es la densidad, ¿ya? O sea, ya tendríamos todos los datos en un mismo sistema de unidades. Ahora, el siguiente paso, ¿no? Como les dije, este es mi reservorio de agua o un depósito de agua cualquiera. Voy a hacer un diagrama de cuerpo libre a la aguja, ¿verdad? Un diagrama de cuerpo libre. Esta es la aguja. Sobre esta aguja van a actuar dos fuerzas principalmente. Uno va a ser el peso, ¿no? Uno va a ser el peso que está acá, que actúa siempre hacia abajo, y otro va a ser la fuerza de tensión superficial, que va a actuar hacia arriba. Recuerden que acá la fuerza de tensión superficial es importante porque la aguja tiene dimensiones pequeñas, ¿no? Si yo en vez de aguja le pongo un objeto mucho más grande, pues la fuerza de tensión superficial es minúscula, ¿ya? Es minúscula, es bastante pequeña y no se tomaría en cuenta, ¿correcto? Muy bien, como les dije, hago el diagrama de cuerpo libre de la aguja. Si lo veo desde este punto de vista, voy a obtener, solo voy a ver la circunferencia de la aguja, ¿verdad? Pero en la circunferencia, a ver, hay una pregunta, creo. A ver. Disculpen. A ver, profesor, ¿no es 0.02832 metros cúbicos? ¿En dónde? A ver, vamos a ver en dónde. En la conversión, profesor. Acá en la densidad. Ay, a ver, vamos a ver. A ver, por favor, yo les pediría. Ah, metros cúbicos, dices, pero metros cúbicos es volumen. Sí, lo que sucede es que en la tablita de conversión que usted nos dio, la conversión ahí es 0.02832, según la tabla que está Ah, más arriba. esto de acá. Ujú. Ah, ya. Ya, pero el resultado cambia bastante. Recuerda que dijimos que íbamos a trabajar básicamente con tres dígitos. Mira, yo no creo que por aumentarle el 32, el 32 final cambie mucho el resultado, ¿ya? Vamos a tratar de trabajar con tres dígitos, ¿no? No hay ningún problema si ustedes lo trabajan con todos los dígitos, ¿no? No hay ningún problema, nadie les va a decir que está mal, ¿ya? Pero vamos a tratar de trabajar solo con tres decimales, ¿correcto? Muy bien. Gracias por la aclaración,
Así, ¿no? Así me gusta que participen, ¿no? Que pregunten, no importa, pregunten de cualquier cosa, ¿ya? Pregunten de no tengan miedo. Ya les he dicho, nadie nace sabiendo, ¿no? Todos hemos tenido que aprender a la fuerza. Muy bien, vamos a continuar. Ya, como les dije, ¿no? Entonces, si yo tengo la aguja, hago mi diagrama de cuerpo libre, voy a tener el peso y voy a tener una fuerza de tensión por este lado y por este otro lado también voy a tener una fuerza de tensión superficial. Muy bien. De esto yo puedo obtener lo siguiente, ¿verdad? Si la suma de T más T, que va a ser 2T, si este 2T es mayor que el peso, yo puedo decir que la aguja va a flotar, ¿verdad? Si 2T es mayor que el peso, la aguja va a flotar. Muy bien. Voy a calcular primero el peso de la aguja. ¿Cómo lo calculo? A ver, hay otra pregunta. A ver. Vamos. Siempre es 2T. Como les dije, a ver, miren. La fuerza de tensión superficial actúa sobre la superficie que está en contacto con el agua, ¿verdad? A ver, acá lo voy a dibujar de una forma más grande, ¿ya? De color rojo voy a dibujar la aguja, ¿ya? La aguja, ¿ya? La aguja es algo así, ¿verdad? Tiene algo así, se va por acá. Y acá tiene otra circunferencia. ¿Correcto? Esta es la aguja. Ahora miren, ¿ah? La aguja está rodeada de agua, ¿no? Vamos a ver que el nivel de agua, por ejemplo, llegue hasta por acá. El nivel de agua llega acá. El nivel de agua llega acá. ¿No? El nivel de agua llega acá. Y por el otro lado también, ¿verdad? Algo así, ¿no? Si el nivel de agua o la superficie de la aguja que está en contacto con la superficie del agua es esta línea azul, ¿verdad? Entonces, sobre esa línea azul, ¿qué va a actuar? La fuerza de tensión superficial, ¿correcto? O sea, yo acá voy a tener unas fuerzas así sobre esta línea azul, ¿ya? Y así hasta el final, ¿verdad? Y sobre esta otra línea azul, también voy a tener fuerza de tensión superficial, ¿verdad? Ahora, acá en esta cara de la aguja también está en contacto superficie del agua con la aguja, ¿verdad? Acá también debería tener fuerza de tensión superficial. Y acá también. Entonces, la fuerza resultante de tensión superficial, miren, la fuerza resultante de tensión superficial sería algo así, ¿no? Una sola fuerza, que sería el producto de toda esta esfuerzo distribuido, ¿no? Todo este esfuerzo distribuido, ¿cómo se llama? Tensión superficial, ¿verdad? Y está representado algo así, creo, ¿no? Entonces, todo este esfuerzo que es la tensión superficial, si lo multiplico por toda esta longitud de color azul, voy a obtener esta fuerza resultante, ¿verdad? Como lo hacían en estática, ¿cierto? Fuerza distribuida, si lo multiplico por la longitud, obtengo la fuerza resultante. Ahora, para este problema, yo estoy considerando que esta distancia y esta distancia, o sea, estas dos caras de la aguja, son pequeñísimas, ¿verdad? Ustedes han visto una aguja y el diámetro también que les doy, son bastante pequeñas, ¿verdad? Entonces, yo puedo asumir que esta cara, como es tan pequeña, no voy a tener acá fuerza de tensión, o sí voy a tener, pero lo voy a despreciar, ¿ya? O sea, no voy a considerar esta cara, ni tampoco voy a considerar esta cara de acá, ¿no? Entonces lo voy a tomar de forma independiente esta línea de acá
con la línea que está detrás, con esta línea azul. Entonces, de toda esta línea que está acá, de toda esta línea, yo voy a tener una fuerza de tensión superficial así. Y de la línea de atrás también voy a tener otra fuerza, ¿verdad? Es por eso, pero ambas fuerzas van a ser iguales, ¿verdad? Porque es la misma tensión superficial y es la misma longitud de la aguja, ¿ya? Es por eso que a esta fuerza de acá yo le voy a considerar T. A ver, lo voy a poner con color azul. Le voy a poner T. Y a esta de acá le voy a llamar T, ¿no? Es por eso que tengo dos T's. Ahora, si se complican mucho con esto, ustedes pudieron haberlo tomado todo como uno solo, ¿no? Como lo dije en un principio. Haber considerado esto, porque yo sí les doy de dato este diámetro y este diámetro de acá. Entonces pudieron haber tomado toda esta longitud, toda esta longitud, toda esta longitud y toda esta longitud y multiplicarlo por la tensión superficial y hubieran tenido una sola fuerza resultante, ¿ya? No hubiera habido tampoco problema, eso ya depende de ustedes. El resultado no hubiera variado porque estas longitudes de acá son bastante pequeñas. ¿Sí? ¿Se entendió? O no sé, ¿tienen alguna otra pregunta? A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Sí, profesor. Muy bien, Alonso. Perfecto. Muy bien. Entonces, si ya se entendió esa parte, sigamos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, cuando hice mi diagrama de cuerpo libre, ¿no? Yo consideré tensión acá y tensión acá, ¿verdad? Muy bien. Ahora, voy a calcular el peso, ¿no? Ustedes ya saben que el peso va a ser igual a la densidad por la gravedad, ¿verdad? Densidad por gravedad, perdón, densidad por volumen y por gravedad, eso me va a dar el peso, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien, la densidad lo tenemos, ¿verdad? Tenemos de dato la densidad. El volumen, también tenemos el volumen porque me están dando las dimensiones de la aguja, ¿verdad? Me dan las dimensiones de la aguja. Y la gravedad, pues como estoy trabajando en el sistema internacional, pues la gravedad va a ser 9.81, ¿verdad? Con eso obtengo el peso de la aguja, que es 0.0685 newton. Ahora voy a calcular el primer valor, el T, ¿verdad? Como ya les dije, el T es la fuerza resultante de la tensión superficial. Y para obtener este T, tengo que multiplicar a la tensión superficial, que es esta fuerza distribuida, por su longitud, ¿verdad? Pero el dato de la tensión superficial acá está, ¿verdad? Solo lo tengo que multiplicar por la distancia, ¿no? Pero la distancia de la aguja me dice que era, la longitud me dice que es 0.07 metros, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el valor de T va a ser 0.0051 newtons. Ahora, como yo les dije, tengo T acá, o sea, tengo 2T, ¿verdad? Por lo tanto, 2T va a ser 0.010 newtons. Ahora, si yo comparo esto de acá con el peso, me doy cuenta que el peso es mayor que la fuerza de tensión superficial, ¿verdad? Obtengo esto. Por lo tanto, la aguja de acero no va a flotar, ¿correcto? No va a flotar. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿Se entendió el problema? Un problemita más. Sí, dígame, dígame. ¿Puede explicar eso de la tensión, la formulita que está ahí? ¿Es por o es por X? Eso no entendí. ¿Este de acá? Sí, ese de ahí. Como les dije, ¿verdad? Cuando la tensión superficial es una fuerza distribuida, o sea, es un esfuerzo. Esta es la fórmula, ¿no? Si yo tengo que la fuerza de tensión superficial o el esfuerzo de tensión superficial trabaja de esta forma distribuida y yo quiero
obtener una fuerza resultante de esta forma. A ver, lo voy a poner de color rojo, no de color azul. Yo quiero obtener una fuerza resultante de esta forma para comparar, ¿no? Esta fuerza resultante con este peso de acá. ¿Qué tengo que hacer a esta fuerza distribuida? Lo tengo que multiplicar por la longitud, ¿verdad? Recuerden, esta fuerza distribuida es esto de acá. Es 0.073, o sea, es la tensión superficial. Entonces, si a este 0.073 lo multiplico por la longitud, ¿qué voy a obtener? La fuerza resultante, ¿verdad? En este caso, T. ¿Correcto? Entonces, si a la tensión superficial, que es Newton entre metros, lo multiplico por la longitud, voy a obtener la fuerza resultante, ¿verdad? O sea, la fuerza de tensión superficial. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesor. Ah, ya, es estática. Ya, esa X me estaba confundiendo de ahí. Pensé que era un dato adicional. Ah, ya. Ah, ya. No, el dato es la tensión superficial. No hay problema, muy bien, perfecto, me parece. Muy bien las preguntas. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ¿alguna otra pregunta, jovencitos? Muy bien, Vanessa, no hay más preguntas, ¿verdad? Primero quiero ver cuántos... ustedes son 20, creo, ¿no? Y ahora solo son 14 conectados. Eso siempre ha pasado. La primera clase siempre entran todos y después de a poquito se van yendo, se van yendo. Ah, claro, son 13 porque me estoy contando a mí, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Y se van desconectando de a poquitos, de a poquitos. Bueno, a ver, seguro la siguiente clase vamos a hacer menos aún, ¿no? Bueno. Bueno, joder, con eso habríamos terminado el primer capítulo que nos hemos demorado regularcito. Ahora vamos a entrar a un nuevo capítulo. Bueno, no, es la misma unidad, solo que ya pues ahora sí vamos a resolver los temas relacionados a la segunda clase, ¿sí? Muy bien, a ver, ahora vamos a entrar acá, ¿ya? Que vendría a ser la segunda clase. Seguimos en la unidad 1, que son las propiedades de los fluidos y la hidrostática, ¿ya? Todavía seguimos ahí. Muy bien. Ya, esto ya les di, ¿verdad? Esto ya les pasé la tabla. Las propiedades principales de los fluidos ya lo saben. Esto creo es nuevo. ¿Ya han visto presión de vapor ustedes? A ver, joven, ¿han visto lo que es presión de vapor? A ver, jovencitos, no se me duerman, por favor. Ah, no han visto presión de vapor. ¿Seguro? Seguro, porque yo, el profesor de teoría me ha pasado su diapositiva y ahí sí está presión de vapor. Sí, creo, profe. Yo lo anoté. Ah, ya ves, sí han hecho, solo que no han prestado atención. Sergio se sorprende. Muy bien, ya a ver. Con lo que me ha respondido, quiere decir que el profesor sí lo ha hecho, solo que ustedes o no lo han entendido o no le han tomado la atención. A ver, yo esto quería pasarlo rápido, pero en vista de que no han entendido, les voy a dar una explicación, ¿ya? A ver, ¿qué es la presión de vapor? ¿Ya? ¿Qué es la presión de vapor? Eh, en teoría, a ver, la presión de vapor es la presión a la cual un fluido cambia de estado líquido a gaseoso para una temperatura determinada. ¿Entendieron? A veces cuando lo leen así de porrazo no se entiende bien, ¿verdad? Pues ahora viene la explicación, la traducción. A ver, ¿qué significa presión de vapor? Mira, la presión de vapor, ¿cómo lo explicaré? Ya, la presión de vapor, miren, va a ser una presión interna del agua, ¿ya? Así lo vamos a tomar. La presión de vapor va a ser una
presión interna del agua. ¿Qué quiere decir eso? Miren, si yo tengo este recipiente, yo tengo este recipiente, voy a tener lleno de agua. ¿Qué pasa si yo a ese recipiente, miren, lo comienzo a calentar? Si este recipiente lo comienzo a calentar, ¿qué pasa con las moléculas de agua que están dentro del recipiente? Lo voy a dibujar. No, lo voy a dibujar con esto. Miren, yo voy a tener molécula por acá, molécula por acá, molécula por acá, ¿no? Así va a estar en un inicio. Pero si yo comienzo a calentar el agua, estas moléculas se van a mover, ¿verdad? Se van a mover más rápido. Y cuando se muevan más rápido, van a chocar unas con otras, ¿verdad? Estas moléculas van a comenzar a chocarse, a chocarse, a chocarse. ¿Qué va a generar esto? Va a generar que la temperatura del agua aumente. Y también va a generar que la presión interna del agua aumente, ¿ya? Ambas van a aumentar. Ya, a esa presión que está aumentando, a la presión interna del agua, lo vamos a llamar presión de vapor, ¿ya? Por lo tanto, si yo elevo la temperatura, la presión de vapor del agua va a ir aumentando porque las partículas van a ir chocando y chocando entre sí. Pero, ¿qué pasa acá en la superficie? En la superficie del agua, las partículas que están acá sobre la superficie del agua, cuando yo aumento la temperatura, van a querer salirse del agua, ¿ya? Van a querer salirse del agua. ¿Pero qué les va a impedir? ¿Qué impide que las partículas del agua no salgan disparadas hacia la atmósfera? La presión atmosférica, ¿verdad? La presión atmosférica, la presión que está en la atmósfera o alrededores, es la presión que va a impedir que estas partículas salgan disparadas, ¿ya? Por lo tanto, yo voy a tener por afuera voy a tener una presión atmosférica, le vamos a llamar, presión atmosférica, voy a tener una presión atmosférica. Y por parte del agua, ¿qué voy a tener? Voy a tener una presión que es la presión de vapor. Y esta presión de vapor va a tratar de que estas partículas salgan del agua. Y la presión atmosférica va a decir, un momentito, yo soy más fuerte y las partículas no pueden salir. Pero va a llegar un punto en que voy a calentar tanto el agua, ¿ya? Voy a calentar tanto el agua que esta presión se va a hacer más grande que esta. Entonces, cuando esta sea más grande que esta, las partículas van a salir del agua. ¿Y cómo se llama ese fenómeno? Ebullición, ¿verdad? Cuando el agua pasa de estado líquido a estado gaseoso. Entonces, justo en ese punto, cuando esta presión es igual o mayor que la presión que hay alrededor, o sea, la presión atmosférica, justo ahí va a comenzar a ebullir, ¿no? Justo ahí va a comenzar a evaporarse el agua, ¿ya? Entonces, la presión de vapor, que es esto de color amarillito, va a depender de la temperatura, ¿verdad? Mientras yo mayor temperatura, esta presión de vapor va a aumentar, ¿verdad? Va a comenzar a aumentar. Muy bien, miren, entonces, ¿qué pasa acá en la costa? ¿Qué pasa en la costa cuando estamos acá sobre el nivel del mar? ¿Qué pasa sobre el nivel del mar? Esta presión, que es la presión atmosférica, sobre el nivel del mar es una atmósfera, ¿verdad? Eso lo sabemos todos. Acá nosotros estamos bajo una atmósfera, ¿verdad? Una atmósfera de presión. Muy bien. Entonces, si yo comienzo a calentar el agua, cuando esta presión de vapor sea igual a esta presión, que es una atmósfera acá en costa, va a comenzar a hervir el agua, ¿verdad? Muy bien, para eso yo tengo esta tablita, miren, o esta gráfica, ¿ya? Una atmósfera también se puede escribir como 760 milímetros de mercurio, solo es cambio de unidades, ¿verdad? Para eso les he dado la tabla, ustedes pueden hacer el intercambio de unidades.
Pero se los voy diciendo, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Miren, ¿ah? Entonces, yo a una temperatura, cuando yo hago hervir el agua a 100 grados, o sea, cuando acá caliento este agua hasta llegar a 100 grados, a una temperatura de 100 grados, la presión de vapor es igual a 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que a esta temperatura de 100 grados, el agua o la presión del agua ya igualó a la presión que hay fuera, ¿verdad? La presión atmosférica. Por lo tanto, en este punto comienza a evaporarse el agua, ¿no? Pero eso es acá, ¿verdad? Eso es acá en costa. ¿Qué pasa en la sierra? A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, en Cerro de Pasco? ¿Ustedes qué dicen? En Cerro de Pasco, ¿el agua hierve más rápido o hierve más lento? ¿Ustedes qué dicen? Fíjense en lo que les he comentado hasta ahora. ¿El agua en Cerro de Pasco hierve más rápido o hierve más lento? A ver, escucho sus respuestas. A ver, jóvenes, vamos a ver. El agua en Cerro de Pasco hierve más rápido. Ya, a ver, ¿quién más, jóvenes? ¿Quién más? Lento, dice María más lento, Sergio más lento, Alexandra dice... La mayoría dice más lento, Vanessa en cambio dice más rápido. A ver, vamos a ver cuál es cierto, ¿no? ¿Cuál hierve más rápido? A ver, regresamos a nuestra tablita. Regresamos a nuestra tablita. Y nuevamente voy a dibujar las flechitas, ¿no? Como les dije, yo acá voy a tener una presión atmosférica y por acá voy a tener la presión de vapor del agua. Ahora miren, ¿eh? En Cerro de Pasco, ¿la presión atmosférica es mayor o menor? En Cerro de Pasco la presión atmosférica va a ser menor, ¿verdad? Eso es por esto, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, no sé, si yo tengo este cerrito, disculpen, si yo tengo este cerro acá, y tengo un nivel de referencia, o sea que el aire llega hasta por acá, entonces una persona que está ubicada acá soporta, disculpen, soporta toda esta columna, ¿verdad? Pero una persona que está acá soporta solo esta columna. Por lo tanto, en Cerro de Pasco, la presión atmosférica va a ser menor, ¿verdad? Porque tengo una menor columna de aire. Entonces, esta presión de acá va a ser menor. O sea, esta presión de acá va a ser menor a la presión que hay acá en la costa. Toda esta presión, si en la costa acá tenemos 760 milímetros de mercurio, en Cerro de Pasco pues tendremos una presión menor, por ejemplo, no sé, 600 hay que asumir. Entonces, si yo acá tengo una presión de 600, esta presión de acá solo tiene que llegar a 600 para que comience a evaporarse, ¿verdad? Y para que esto llegue a 600, que es esto de acá, por ejemplo acá, este 600, yo solo necesito una temperatura de, no sé, de 90 y algo, ¿no? O sea, necesito una menor temperatura, ¿verdad? Si yo me voy a Cerro de Pasco, el agua a 90 grados ya estaría hirviendo, ¿verdad? El agua a 90 grados ya está hirviendo. ¿Correcto, jóvenes? Por lo tanto, en Cerro de Pasco el agua hierve más rápido. Si ustedes se van a las alturas, el agua va a hervir más rápido. Y ahí viene un problema, ¿no? Cuando una época que fui, ¿no? Por algún proyecto, acá en Lima, por ejemplo, cuando cocinan frijoles no hay problema, ¿no? Recuerdan que el frijol, para que esté bien cocido, necesita hervir a temperaturas altas, ¿no? Pero si ustedes se van a Cerro de Pasco, el frijol no hierve bien.
No hierve bien porque antes de que se cocine, el agua ya se está evaporando. Por lo tanto, para que no ocurra eso, allá en Cerro de Pascua lo que hacen son mezclar, o sea, al agua le echan sal. Y cuando le echan sal, ya su punto de evaporación es más alto, porque ya no es agua dulce, ahora es agua salada y cambian las propiedades, ¿correcto? Muy bien, todo lo que les he dicho, la única que me respondió bien creo fue Vanessa, si no me equivoco, porque todos me dijeron que era más lento. En cambio, Vanessa me dijo más rápido, ¿no? Muy bien, Vanessa. Muy bien, joven. Entonces, ese era un datillo adicional que les daba en cuanto a la presión. ¿Sí entendieron, verdad, lo que es presión de vapor o no? A mí lo que me interesa, jóvenes, es que ustedes entiendan, ¿ya? Ustedes entiendan. ¿Preguntas o todo claro? Todo claro, profe. Muy bien. Muy bien, jovencitos, perfecto. Bueno, ya vieron presión de vapor. Y esta presión de vapor es importantísimo, ¿no? Por ejemplo, en tuberías, ¿ya? Acá les voy a dar un ejemplo antes de continuar, ¿eh? Porque siempre es bueno que ustedes sepan dónde pueden utilizar estos conceptos, bueno. Por ejemplo, mira, si yo tengo una tubería, y esto ha pasado, yo tengo una tubería, voy a crear otro PPT, espera. Ya, miren, si yo tengo una tubería como esta, yo tengo una tubería, ay, era una línea, ya, si yo tengo una tubería como esta, y en un determinado punto ocurre algo así. Y nuevamente se expande. ¿Ya? Miren lo que pasa. Acá yo voy a tener una presión. Lo voy a llamar presión 1. Acá voy a tener una presión 2. Y acá voy a tener una presión 3 nuevamente. ¿Ya? Y si mi sentido de flujo del agua viene así, viene en este sentido, acá la presión, jóvenes, acá la presión va a disminuir. Cuando yo hago este estrangulamiento, las presiones acá disminuyen, ¿ya? Y hay puntos en el que, suponiendo que afuera toda la temperatura se encuentre, no sé, temperatura ambiente, ¿verdad? 15 grados, ¿ya? El ambiente se encuentra a 15 grados, pero acá la temperatura baja, perdón, acá la presión baja tanto en este punto. Recuerdan, cuando baja la presión, a una menor temperatura el agua puede hervir, ¿verdad? Puede ocurrir que esta presión baje tanto que a temperatura ambiente, o sea, a 15 grados, el agua ya está hirviendo. El agua dentro de la tubería ya está hirviendo y se forman acá burbujitas. Y estas burbujitas son transportadas por la corriente y llegan acá. Y acá nuevamente la presión vuelve a aumentar. Y esta presión comienza a reventar a estas burbujitas. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Se llama cavitación, ¿verdad? Este fenómeno se llama cavitación, cuando ocurre implosión de burbujitas, ¿no? De burbujas. Y esto puede ocasionar corrosión y en algunos puntos que se haga agujero acá, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que cuando hagan diseño de tuberías tienen que tener bastante cuidado con esto, porque las presiones pueden bajar tanto que a temperatura ambiente, a 15 grados, el agua dentro de la tubería
ya está hirviendo, ¿ya? Eso hay que tener bastante cuidado. Y para eso sirve, pues, el tema de presión de vapor, ¿correcto? Para evitar estas cosas. Ahora, acá les hago otra pregunta, así, solo por curiosidad. Si acá el agua está hirviendo y yo voy y toco la tubería con mi mano, ¿me voy a quemar o no me voy a quemar? ¿Ustedes qué dicen? Si acá el agua dentro de la tubería ya está hirviendo, porque la presión ha caído bastante, si yo toco la tubería, ¿me quemo o no me quemo? ¿Ustedes qué dicen? A ver, vamos a ver. Si me quemo. No, ¿por qué se van a quemar si el agua solo tiene 15 grados de temperatura? No se van a quemar, ¿verdad? Si el agua solo está hirviendo a 15 grados, ¿por qué tendrían que quemarse? No se queman, ¿ya? No se queman. Igual es, ¿no? Como les decía, si ustedes se van a Cerro de Pasco, el agua hierve a menor temperatura, ¿no? A 80 grados el agua está hirviendo. Si se van más arriba, más arriba, más arriba, el agua hierve a menos temperatura. Por ejemplo, hay que suponer que me voy tan alto que el agua está hirviendo a 15 grados. O sea, a 15 grados el agua hierve, pero no quiere decir que si yo toco el agua me va a quemar, porque el agua total está solo a 15 grados. No tendría por qué quemarles. Ustedes fácilmente pueden soportar los 15 grados. O sea, es que el agua hierva es una sensación de que les va a quemar y todo, ¿no? Pero no es tanto así, ¿correcto? No es tanto así. Muy bien, a ver, jóvenes, estamos que nos retrasamos, creo, pero es bonito aprender así de ciertas cositas, ¿verdad? Me encantaría que el curso tuviera más horas, pero lamentablemente solo tenemos 2 horas. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es la viscosidad. A ver, viscosidad. Este tema sí lo han visto en teoría, entonces lo vamos a pasar bastante rápido, ¿ya? Unos conceptos bastante generales sobre la viscosidad. ¿Qué les puedo decir? Ya, miren, a la viscosidad ustedes lo tienen que tomar como si fuera la fuerza de rozamiento. Ustedes ya han visto estática, han visto lo que es una fuerza de rozamiento, ¿verdad? Ya, igual es acá, para los fluidos, su fuerza de rozamiento se le va a llamar viscosidad, ¿ya? Gracias a la viscosidad es que vamos a tener una especie de fuerza de rozamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo tengo este fluido, ¿ya? Si yo tengo 2 placas, una placa arriba, una placa abajo, y entre estas 2 placas va a haber agua. Agua o cualquier otro tipo de fluido, ¿correcto? Agua o cualquier otro tipo de fluido. Ahora, miren, si yo a toda esta columna de agua lo voy a dividir en pequeñas porciones, solo para analizar, no es que en verdad el agua se divida así en pedacitos, ¿no? Simplemente quiero analizar qué ocurre. Nosotros sabemos que acá, para la placa que no se mueve, la velocidad va a ser 0, ¿verdad? Y para acá, para la placa que se mueve a una velocidad, el fluido acá que se encuentra en contacto con esta placa va a adquirir la misma velocidad, ¿verdad? Si la placa se mueve a 5 metros sobre segundos, a una velocidad de 5 metros sobre segundos, pues esta plaquita que está en contacto esta parte del agua que está en contacto con la placa, se va a mover a la misma velocidad, ¿cierto? Muy bien, correcto. Entonces, ahora, ¿qué me garantiza? Miren, ¿qué me garantiza que esta placa de acá, que se encuentra más abajo, se mueva, ¿no? Se mueva. Es como que yo, por ejemplo, tuviera una placa acá arriba, esta placa de acá lo voy a tomar así, tuviera una placa de esta forma, y más abajo voy a tener otra placa, que lo voy a poner de color azul. ¿Mm? Bueno, no,
sí, dos capitas de agua, ¿verdad? La capa de la superficie y la capa de abajo. Ya, la capa de la superficie yo sé que se va a mover con la misma velocidad que se mueve esta placa. Pero ¿qué me garantiza que este pedacito de agua de abajo se mueva? ¿Qué me garantiza que esto se mueva? Para que esto de acá se mueva con respecto a esto, necesito que ambos estén relacionados de alguna forma, ¿no? Y ahí entra la viscosidad, ¿no? Como les dije, la viscosidad va a ser una especie de rozamiento, ¿no? Entre ambas capitas de fluido, de agua, va a existir una, bueno, vamos a suponer que existe una superficie rugosa. No es así, ¿ya? Pero para que ustedes entiendan, lo vamos a interpretar de esta forma. Entonces, como existe rugosidad entre ambas, si esta capa de agua que está en la superficie se mueve, esta capa de agua que está debajo también se mueve, ¿verdad? Se mueve porque ambas están relacionadas por la viscosidad, ¿correcto? Entonces, para eso me sirve a mí la viscosidad, ¿ya? Para eso me sirve la viscosidad. Y de esa forma podemos entender qué es la viscosidad. ¿Y cómo lo calculo? ¿Cuál es la fórmula que me calcula la viscosidad? Esta de acá, ¿ya? Esta fórmula sencilla es lo que me calcula la viscosidad. ¿Qué me dice? La fuerza, o bueno, no es una fuerza, es un esfuerzo, ¿verdad? El esfuerzo viscoso, en este caso, o es un esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante va a ser igual a la viscosidad por la gradiente de la velocidad, ¿ya? ¿Cómo entiendo esto? A ver, ¿cómo entenderían esto ustedes? Por ejemplo, ¿ya? Si yo quiero analizar, o lo vamos a ver mejor en un ejemplo de problema, ¿ya? Para no perder tanto el tiempo. ¿Qué más han visto? Esto lo vamos a ver ahora en un ejemplo, no se preocupen. También han visto esto, ¿no? Que es la presión manométrica. ¿Ya? La presión manométrica. Que lo importante de la presión manométrica y todo es esto, que cuando es un fluido, cuando es agua, mejor dicho, cuando es un fluido líquido, las presiones en todos los puntos que se encuentran a la misma altura va a ser la misma, ¿ya? La presión en A, en B, en C y en D va a ser la misma, ¿ya? Cuando es un fluido agua. ¿Correcto? No me va a interesar la forma, no me va a interesar si esto es mucho más ancho o mucho más delgado, eso no interesa. Para la presión, cuando es agua, o perdón, cuando es líquido, solo me va a interesar la altura o la profundidad, mejor dicho. Si todos estos puntos se encuentran a la misma profundidad, pues todas tienen la misma presión, ¿ya? Eso es cuando son líquidos. ¿Y cómo hallo? ¿Cómo calculo la presión? Pues la presión se va a calcular peso específico por altura, ¿ya? Peso específico por altura. Ahora, ustedes también ya han visto la diferencia entre presión manométrica y presión absoluta, ¿verdad? La presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica, ¿ya? Ustedes pueden elegir si trabajar en presión absoluta o si trabajar en presión manométrica. Lo que no pueden hacer es combinar ambas, ¿ya? No pueden combinar ambas. Si ya comienzan a trabajar con presión absoluta, pues trabajen todo con presión absoluta. Si ya comienzan a trabajar con presiones manométricas, trabajen todo con presiones manométricas, ¿correcto? Muy bien. Ahora, acá, esto es para cuando son gases, ¿ya? Cuando son gases, la presión en todos los puntos que se encuentra dentro del gas es la misma. No va a cambiar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo, por ejemplo, quiero saber la presión en este punto, quiero saber la presión acá o la presión acá, las presiones en todos estos puntos son la misma, son iguales. Cuando es un gas, las presiones siempre son iguales,
¿ya? No interesa en qué punto yo tome, siempre van a ser iguales, ¿correcto? Esa es la diferencia entre presión en un gas y presión en un líquido. Presión en el líquido depende de la profundidad, presión en un gas depende, bueno, no depende básicamente de nada, ¿no? Las presiones en todos los puntos siempre van a ser iguales. Y esto no se olviden, presión absoluta igual a presión manométrica más presión atmosférica. Muy bien, entonces, dicho esto, ahora sí pasamos a los problemas. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes, alguna duda. Si tienen preguntas, consulten. Muy bien, parece que no hay. ¿No? Parece que no hay. Muy bien, jóvenes, vamos a pasar al primer problema. El primer problema tiene que ver con presión de vapor. Y es bastante sencillo, ¿no? Miren, ¿qué me dice el problema? Me dice, el tubo de la figura, este tubo, transporta agua de tal forma que en un lugar particular existe un vacío de 80 kilopascales, ¿ya? Cuando hablamos de vacío, jóvenes, cuando a ustedes en un problema les dicen, existe un vacío, les está haciendo referencia a presiones negativas, ¿ya? Ustedes saben, y supongo que el profesor de teoría les ha dicho, que cuando ustedes trabajan con presiones absolutas, ¿ya? Con presiones absolutas o presiones totales, no existe presión negativa, ¿verdad? No existe la presión negativa en presiones absolutas. Pero cuando trabajan con presiones manométricas, sí existen presiones negativas. ¿Qué quiere decir una presión negativa? En presión manométrica. ¿Qué quiere decir una presión negativa? Quiere decir que esa presión está por debajo de la atmósfera. O sea que la presión está por debajo de la presión atmosférica. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿qué pasaría si, no sé, por ejemplo, ustedes, ya como cuerpo humano que somos, nosotros tenemos una presión interna, ¿verdad? Los pulmones tienen una presión, nuestro estómago tiene otra presión. Ahora, la presión interna de nosotros, por ejemplo, la de los pulmones, y la presión atmosférica, que está afuera, son las mismas, ¿verdad? Tienen que ser las mismas, son iguales. ¿Qué pasaría si una presión es mayor que otra? Por ejemplo, ¿qué pasa si la presión dentro de mi pulmón sería menos que la presión que hay en el exterior? ¿Qué pasaría? Reventaría, ¿verdad? La presión atmosférica que hay fuera sería más grande que la presión que hay dentro de mi pulmón. ¿Y qué ocasionaría? Que esa presión achate a mi pulmón, ¿no? Lo achate y al final lo termine reventando, pero desde afuera, ¿verdad? O sea, no explotando, sino implosionándolo, ¿verdad? Porque la presión de afuera sería mayor. Entonces, ahora regresando a nuestro problema. A mí me dice que en este punto se va a dar un vacío, o sea que voy a tener una presión manométrica de menos 80 kilopascales, ¿ya? Presión manométrica, eso no se olviden, ¿ah? Y me pregunta, ¿cuál es la temperatura máxima posible del agua para que ésta no cambie de estado? Y me dan la presión atmosférica, ¿ya? Me dan la presión atmosférica. O sea, me dicen, acá yo tengo una presión, ¿ya? Acá yo tengo una presión y quiero saber si el agua dentro de esta tubería está hirviendo o no. ¿Y cuál debería ser la temperatura máxima para que el agua comience a hervir? Me dice, ¿no? ¿Ya? Muy bien, como ya les dije, acá vamos a aplicar lo que es la presión de vapor, ¿verdad? Entonces, la presión de vapor debería ser igual a la presión atmosférica, ¿verdad? No atmosférica. Mira, cuando yo les di el ejemplo, les hablé de presión atmosférica, ¿no? Y eso era para que entendiera. Pero en realidad hace referencia a la presión absoluta.
O sea, cuando la presión de vapor es igual a la presión absoluta, ¿ya? A la presión absoluta, ahí va a comenzar a hervir el agua, ¿correcto? Muy bien. Entonces, yo necesito saber cuánto va a ser la presión de vapor, ¿no? Necesito saber cuánto va a ser la presión de vapor para que el agua comience a hervir. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que tengo que calcular? La presión absoluta, ¿no? ¿Cómo calculo la presión absoluta? La presión absoluta en este punto tiene que ser igual a la presión manométrica, que es menos 80, más la presión atmosférica, ¿verdad? Más la presión atmosférica, que es 92. Al final, la presión absoluta me va a salir 12 kilopascal, ¿no? Entonces, esta es la presión que se encuentra acá, ¿verdad? En este punto. La presión absoluta que se encuentra en este punto va a ser igual a 12 kilopascales, ¿correcto? Por lo tanto, yo necesito que mi presión de vapor llegue a 12 kilopascales para que el agua comience a hervir en este punto, ¿verdad? Y para eso les doy esta tabla, ¿no? Acá me dan la presión de vapor y la temperatura. Entonces, para que el agua hierva acá, necesito llegar a 12 kilopascales. Bueno, no tengo 12 kilopascales, pero tengo 12.3 kilopascales. Y eso se va a dar a una temperatura de 50 grados, ¿verdad? Entonces, a una temperatura de 50 grados, acá en la tubería, el agua podría comenzar a hervir, ¿verdad? El agua comienza a hervir o a pasar de estado líquido a estado sólido, ¿correcto? Y eso como lo hemos obtenido con la presión de vapor, ¿verdad? Cuando la presión de vapor es igual a la presión absoluta en este punto, el agua comienza a hervir, ¿no? Eso es lo que les dije cuando hicimos la parte introductoria. ¿Correcto? No sé si tienen alguna pregunta hasta este punto, jóvenes. Este era un problema bastante sencillo, ¿eh? A ver, jóvenes, ¿preguntas? ¿O todo les ha quedado claro? Muy bien, no hay preguntas, perfecto. Muy bien, chicos, perfecto. Muy bien, entonces para no perder más el tiempo, pasamos al siguiente problema, que es este de acá. Miren, ¿qué me dice este problema? Un fluido newtoniano con densidad relativa de 0.92 y viscosidad cinemática de 4 por 10 a la menos 4 metros cúbicos fluye por una superficie fija, ¿ya? Si se conoce el perfil de velocidad, determine la magnitud y dirección del esfuerzo cortante en la placa en función, ¿ya? A ver, ¿qué me está diciendo el problema? Me dice que yo tengo una placa fija, que vendría a ser esta placa de acá, ¿no? La placa de abajo, ¿ya? Yo tengo esta placa de abajo. Ahora, sobre esta placa voy a tener agua que está fluyendo, ¿verdad? Agua que se está moviendo. Ahora, nosotros sabemos que gracias a la viscosidad es que se va... Ustedes conocen ya los perfiles de velocidad, ¿verdad? ¿Qué es un perfil de velocidad? Ya lo conocen. Ahora, estos perfiles de velocidad se forman gracias a la viscosidad. Si no tuviera viscosidad, no se formaría este perfil de velocidad. ¿Por qué? Porque si no existe viscosidad, si yo solo aplico una velocidad a la superficie, la parte de abajo no se movería, ¿verdad? Porque no habría una fuerza de rozamiento que los une. Entonces, si no existe viscosidad, este se mueve solo, este no se movería, este no se movería, este tampoco, ¿no? Entonces, gracias a la viscosidad, yo tengo que si esto se mueve, los de abajo también se mueven, ¿verdad? Muy bien, entonces, miren, a mí me están dando de dato
Me están dando de dato la ecuación de este perfil de velocidad. ¿Ya? La ecuación de este perfil de velocidad. ¿Cuál es la ecuación? Esta de acá. ¿Ya? Esta de acá. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad, o sea, esta velocidad va a ser igual a todo esto, ¿no? Va a depender de la profundidad del valor I y va a depender del B. El B es todo este ancho, ¿ya? El B es todo este ancho y el I va a ser dependiendo a qué profundidad yo quiero calcular. Por ejemplo, miren, si yo quiero, con esto lo voy a hacer. Si yo quiero calcular cuánto va a ser la velocidad acá, pues simplemente tengo que reemplazar en esta ecuación el I que le corresponde, ¿verdad? Supongamos que este I es 0.1, ¿no? Si yo quiero saber cuánto es la velocidad a 0.1, pues reemplazo en vez de I, pongo 0.1. El B, recuerden que es una constante, es todo esto. El I va a ser 0.1, el B viene a ser la constante y el U también es una constante. El U es la velocidad en la superficie, ¿ya? El U es una constante, es la velocidad en la superficie. Y con eso puedo obtener este U, ¿verdad? Que sería la velocidad en este punto, ¿sí? Entonces, con esta ecuación yo ya puedo calcular la velocidad en cualquier punto, ¿correcto? ¿Cómo resolvería este problema? A ver, cuando me hablan de viscosidad, ustedes ya saben que tienen que utilizar la ecuación de la viscosidad, ¿verdad? ¿Y cuál es la ecuación de la viscosidad? Por acá lo voy a anotar, a ver. No, perdón. ¿Cuál viene a ser la ecuación de la viscosidad? Ustedes saben que es esta, ¿verdad? Esfuerzo cortante va a ser igual ¿a qué? Y viscosidad, ¿correcto? Viscosidad por la variación de la velocidad con respecto a I, ¿no? Esta es mi ecuación de viscosidad, ¿no? Ahora, lo que yo quiero que ustedes entiendan esto, ¿no? Miren, el esfuerzo cortante va a ser igual a la viscosidad. Esta viscosidad es constante, ¿ya? Y esa viscosidad acá se los dan de edad. Ya, esta viscosidad es constante. Pero me dicen multiplicado por la variación de la velocidad con respecto al I, ¿no? Con respecto a I. Y claro, ¿verdad? Como ustedes saben, yo voy a tener un perfil de velocidad. Y esta velocidad es, como están viendo, por ejemplo, acá yo tengo una velocidad así. Acá yo tengo una velocidad así. Acá yo tengo otra velocidad más grande, acá más grande, ¿no? Entonces, este término de acá me indica la variación de la velocidad con respecto a este eje, ¿no? Y es verdad, ¿verdad? Esta velocidad va cambiando porque cuando yo aumento el eje Y, mi velocidad también va a cambiar, ¿sí? Entonces, eso es lo que me indica esta ecuación. Y ahora, por ejemplo, si yo quiero calcular un esfuerzo cortante en este punto, si yo quiero calcular el esfuerzo cortante en este punto, ¿qué necesito saber? La velocidad en ese punto y también necesito saber la altura en ese punto, ¿verdad? Si yo tengo la velocidad y la altura ahí, puedo calcular cuánto es el esfuerzo cortante en este punto, ¿verdad? Recuerden que este esfuerzo cortante lo vamos a tomar como si fuera fuerza de rozamiento, ¿verdad? Como les dije, si acá la parte superficial viene a ser una capa así, y acá abajo yo tengo otra capa, para que esta capa que se mueve haga que se mueva esto, acá debe de haber una especie de rozamiento, ¿no? Que le estamos llamando viscosidad. Entonces, esa fuerza de viscosidad o ese esfuerzo de viscosidad que transmite esto, lo va a transmitir de esta forma, ¿verdad? Como esto se mueve, va a ocasionar que acá exista un esfuerzo que va a tratar de jalar esta plaquita, ¿verdad? Ya, ese esfuerzo es este de acá. Ese esfuerzo es esto de acá.
¿correcto? Entonces, yo puedo saber el esfuerzo cortante en cualquier punto, con esta ecuación, ¿ya? Con esta ecuación. Muy bien, ahora sí, regresando al problema, ¿qué me pide el problema? Si se conoce el perfil de velocidad, determine la magnitud y dirección del esfuerzo cortante en la placa. Entonces me están pidiendo este esfuerzo cortante, pero acá, ¿verdad? La placa es esto del fondo. Entonces me piden el esfuerzo cortante acá en el fondo. Muy bien. Entonces yo sé que acá en el fondo el I, ¿cuánto va a valer? 0, ¿verdad? Muy bien, entonces voy a comenzar a calcular. Muy bien, entonces de datos tengo la gravedad específica o densidad relativa, tengo la viscosidad cinemática. Recuerden que acá la fórmula no es cinemática, ¿verdad? Esta es una viscosidad dinámica. Y yo quiero el esfuerzo cortante. ¿Dónde? Acá en el fondo. Escribo la ecuación de la viscosidad. Ahora, yo tengo el U, sí, ¿verdad? De acá yo puedo despejar el U. Si este U mayúscula lo paso a multiplicar, me queda de esta forma, ¿no? Entonces ya tengo el U, pero yo no quiero el U, yo quiero la derivada de U con respecto a I, ¿verdad? Cuando yo hago esa derivada, voy a obtener este valor, ¿ya? Voy a obtener este valor. Si quieren ustedes inténtenlo y van a obtener la misma derivada, ¿correcto? Ya tengo la derivada de U con respecto a I. Entonces ya tengo este término. ¿Tengo la viscosidad? Sí, también lo tengo, ¿no? Pero recuerden lo que me están pidiendo, ¿no? Yo quiero el esfuerzo cortante en la placa. Por lo tanto, yo quiero el esfuerzo cortante cuando I vale 0, ¿verdad? Porque la placa es acá en el fondo. Si a mí me hubieran dicho el esfuerzo cortante en la superficie, acá, entonces al I, ¿cuánto le tenía que dar? Toda esta altura B, ¿no? Muy bien, pero como me piden en el fondo, el I vale 0. Si el I vale 0, esto se anula, ¿verdad? Solo me quedaría este valor de acá. Por lo tanto, la derivada de U en función de I me va a quedar 5U entre 4B. Ahora, la viscosidad. Recuerden, la viscosidad, yo quiero viscosidad dinámica y a mí me dan viscosidad cinemática, pero yo sé que la viscosidad dinámica es igual a la viscosidad cinemática multiplicado por la densidad, ¿cierto? Muy bien, pero yo sé que la densidad es gravedad específica por densidad del agua, ¿verdad? Muy bien, entonces reemplazando todo, reemplazando la viscosidad, reemplazando la densidad, voy a obtener que la viscosidad dinámica sale 0.368. Como ya tengo la viscosidad y ya tengo esta derivada, pues ya puedo calcular el esfuerzo cortante, ¿verdad? Entonces el esfuerzo cortante en el fondo va a ser igual a 0.368 por 5U entre 4B, ¿no? Recuerden que U es una constante y B también es una constante porque no varían, ¿verdad? Por lo tanto, el resultado sería este de acá, ¿no? Multiplicando esto y dividiendo me va a dar este valor. Y esa sería la respuesta para este problema. El esfuerzo cortante en el fondo es este valor, ¿no? Lo que hemos aprendido acá, que yo puedo calcular cualquier esfuerzo cortante en cualquier punto, ¿verdad? Acá como me pedían en el fondo, pues lo calculé para I0. Pero yo pude haberlo calculado para cualquier punto. Y eso gracias a que sé cuál es el perfil de velocidad, ¿verdad? Ahora, también recuerden esto de acá, ¿no? La derivada de U en función de I. Como tenía la ecuación, lo he sacado rápido, ¿verdad? Porque tengo la ecuación de la velocidad. Cuando ustedes le dan la ecuación de este perfil de velocidad, pueden calcular esto, ¿ya? ¿Qué pasa si fuera lineal? ¿Qué pasa si en vez de tener este perfil de velocidad, yo tuviera un perfil lineal? O sea, un perfil algo así, por ejemplo. En vez de tener eso, tengo este perfil. Una línea. Perdón que salga tan
tan feo pero no me acostumbro a dibujar todavía con mouse, ¿ya? ¿Qué pasa si el perfil de velocidad es una línea? Si es una línea, ¿qué pasa con esta derivada? ¿Qué pasa con esa derivada? Ya, miren, si es una línea, o sea, si es un perfil lineal y no un perfil como esto de acá que es medio parabólico, simplemente esto se puede reducir como esto, ¿verdad? La derivada va a ser U2 menos U1 entre Y2 menos Y1, ¿verdad? Esto es una derivada, ¿verdad? Yo a esta derivada lo puedo escribir de esta forma. Y solo necesito saber la velocidad acá y la velocidad acá en el fondo. Y saber Y2, que sería todo el Y2 acá y el Y1, ¿verdad? Para saber cuánto es esto. O sea, si es una lineal, si viene a ser una línea, esta derivada es la pendiente, ¿verdad? Esta derivada es la pendiente de esta línea. O sea, la tangente, ¿correcto? Y se les hace mucho más fácil, ¿verdad? O sea, si en vez de tener un perfil de velocidad así en la práctica o en el examen les viene un perfil lineal, para ustedes es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque en vez de estar calculando el perfil de velocidad, de frente, ¿no? Utilizan lo que ustedes ya saben, que la derivada es la pendiente de esta línea, ¿verdad? ¿Y cómo calculo una pendiente? Con la tangente, ¿no? ¿Recuerdan sus clases de cálculo? O lo pueden calcular de esta forma, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá, jóvenes? ¿Han entendido preguntas? ¿Demasiado difícil? No ha estado difícil, ¿verdad? Ha estado sencillo. A ver, jóvenes, preguntas. Si no, para pasar al siguiente problema. O se han quedado dormidos de repente, jóvenes, no se me duerman. Ah, ya, siga, dice, a ver, todo claro. Miren, el siguiente problema es ya un problema más elaborado, miren. ¿Qué me dice? Miren, me dice, en un eje de 30 milímetros de diámetro, el eje lo estamos, bueno, es como una tubería, ¿ya? Es como una tubería. Se empuja a través de un cojinete cilíndrico, como se muestra en la figura. Ya, mira, para que entiendan esto, es algo así, miren, yo tengo una especie de tubería, algo así. ¿Ya? Una especie de tubería, algo así. Ya, una especie de tubería, algo así. A esta tubería yo le voy a llamar eje, o el problema le está llamando eje. Pero voy a tener una tubería más grande. Una tubería más grande de esta forma. ¿Ya? Una tubería más grande. Que el problema le está llamando cojinete. ¿Ya? Entonces, son dos tuberías concéntricas. Y en el espacio, o sea, en este espacio que existe, este espacio de acá, en el espacio que existe entre el eje, que es de color azul, y el cojinete de color rojo, va a existir un fluido, un lubricante, un aceite, ¿ya? ¿Para qué? Para que este eje se pueda mover, ¿verdad? Para que este eje se pueda mover hacia adelante y hacia atrás,
le han puesto un lubricante, ¿no? Un lubricante. Entonces, el lubricante, ¿dónde iría? El lubricante va a ir acá, ¿verdad? Entre este espacio va un lubricante, entre este otro espacio va el lubricante, ¿sí? ¿Para qué? Para que este eje pueda moverse. Muy bien. Sigamos. Entonces, un eje de 30 milímetros de diámetro, ya saben que ese 30 milímetros es este diámetro de acá, se empuja a través de un cojinete cilíndrico. Ya saben que el cojinete es otra especie de tubería, pero más grande, ¿verdad? Como se muestra en la figura. El lubricante que lleva la separación de 0.3 milímetros entre el eje y el cojinete, allá, me están dando esta distancia de acá, ¿no? Esta distancia y esta distancia es 0.3 milímetros. Y me dan la viscosidad, ¿no? La viscosidad de este fluido que está acá o de este lubricante, ¿no? La viscosidad del lubricante es 8 por 10 a la menos 4 metros cuadrados entre segundo. Es una viscosidad cinemática. Y me dicen que la densidad relativa también del lubricante es 0.91. Y me dicen que determine la fuerza P, o sea, esta fuerza P, requerida para empujar el eje a una velocidad constante de 6 metros sobre segundo. A ver, me dicen que yo tengo que calcular cuánto va a ser esta fuerza P, ¿ya? ¿Cuánto va a ser esta fuerza P para que este eje, o sea, la tubería de color azul que está al fondo, para que este eje se mueva a una velocidad de 6 metros sobre segundo, o sea, a una velocidad constante de 6 metros sobre segundo. Y acá les hago otra pregunta, ya antes de seguir avanzando. Cuando me hablan velocidad constante, ¿a qué se está o qué me está queriendo decir? ¿Cuándo un objeto se mueve a una velocidad constante? A ver, jóvenes, ¿cuándo un objeto se movería a una velocidad constante? Escucho sus respuestas. ¿Cuándo un objeto se mueve a velocidad constante? Que no varía su velocidad. Ya está bien, no varía la velocidad, pero ¿por qué no varía? ¿Por qué no va? ¿Cuándo se dice que un objeto no varía la velocidad? Cuando no tiene aceleración, ¿verdad? No tiene, perfecto, no tiene aceleración. Y si no tiene aceleración, ¿qué me está queriendo decir? Si no tiene aceleración, ¿recuerdan la segunda ley de Newton? ¿Qué me dice? Que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Pero la segunda ley de Newton me dice, no la fuerza, ¿sí o no? Me dice que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Eso me dice la segunda ley de Newton, ¿cierto? Ya, en base a eso que les he dicho, ¿qué pasa si no hay aceleración? ¿Cómo sería la sumatoria de fuerzas? ¿O cómo sería la fuerza resultante? A ver, jóvenes, no los escucho. Anímense, jóvenes. O ya se fueron, ya se durmieron, fueron a tomar desayuno de repente. Muy bien, Vanessa. A ver, nuevamente, que entonces, si no hay aceleración, ¿ya? Si no hay aceleración, ¿cómo es la fuerza resultante? La fuerza resultante es cero, ¿verdad? Si no hay aceleración, la fuerza resultante es cero. ¿Por qué? Porque la segunda ley de Newton me dice fuerza resultante igual a masa por aceleración. Aceleración cero, fuerza resultante cero. ¿Qué quiere decir fuerza resultante cero? Que el cuerpo está en
equilibrio, ¿verdad? Que el cuerpo esté en equilibrio. Por lo tanto, jóvenes, cuando un cuerpo se encuentra en equilibrio, no necesariamente está quieto, ¿verdad? Ustedes cuando han llevado el curso de estática, cuando hacían diagrama de cuerpos libres y todo eso, cuando hablaban de equilibrio, un cuerpo que está en equilibrio, no les hablaban solo de cuerpos estáticos, ¿verdad? Porque un cuerpo que esté moviéndose a velocidad constante también es un cuerpo que está en equilibrio, porque la sumatoria de fuerzas en ese cuerpo es igual a cero, ¿correcto? Un cuerpo que se mueve con MRU está en equilibrio, porque la velocidad va a ser constante, ¿correcto? Muy bien, entonces acá el problema, lo que me dice es que este eje se va a mover, ¿ya? Que este eje se va a mover a velocidad constante. Si me dice que este eje se va a mover a velocidad constante, ¿qué quiere decir? Que el eje va a estar en equilibrio, ¿verdad? El eje va a estar en equilibrio. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. Muy bien, entonces la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Ya, perfecto, profesor, hasta ahí entendí. Pero ¿a qué se refiere con sumatoria de fuerzas? Yo solo veo una fuerza acá, que es la fuerza P. ¿O existe alguna otra fuerza? A ver, si yo le hago un diagrama de cuerpo libre al eje, que va a ser algo así, ¿ya? Un diagrama de cuerpo libre al eje, ¿no? ¿Qué fuerzas voy a tener? Voy a tener una fuerza P, que va a ser esta de acá, ¿verdad? Y ahora, tiene que haber otra fuerza que equilibre esta fuerza P, ¿no? ¿Cuál va a ser la otra fuerza? Como acá encima del eje, ¿no? Como encima del eje, yo tengo un fluido. Este fluido, ¿qué les he dicho? Que va a actuar como fuerza de rozamiento, ¿verdad? Gracias a la viscosidad. Por lo tanto, en este eje, como está cubierto de fluido por todas partes, recuerdan que eran dos tubos concéntricos, yo voy a tener por acá una fuerza viscosa, fuerza viscosa, fuerza viscosa, ¿verdad? Voy a tener un, mejor antes de hablar de fuerza viscosa, es un esfuerzo, ¿verdad? Son los esfuerzos cortantes, ¿recuerdan? En la fórmula. Y estos esfuerzos cortantes van a actuar en toda la superficie que está en contacto con el fluido, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, entonces voy a tener esfuerzos cortantes gracias a la viscosidad. Recuerden que el esfuerzo cortante no solo se va a dar acá, sino también en la otra cara, ¿verdad? Yo solo estoy viendo una cara, pero en la cara de atrás también se va a dar, ¿verdad? Esfuerzos cortantes. Muy bien. Entonces, la resultante de este esfuerzo cortante, yo lo voy a escribir como una fuerza F. Entonces, la resultante de todos estos esfuerzos, va a ser esta flecha roja. Entonces, esta flecha roja tiene que ser igual a esta flecha azul. Recuerden que esta flecha azul es P, ¿verdad? A este le voy a llamar F. Entonces, cuando F sea igual a P, este eje se va a mover a una velocidad constante, ¿no? ¿Correcto? ¿Cómo calculo F? Yo sé que esto es esfuerzo cortante, ¿no? ¿Cómo calculo? Con la fórmula de la viscosidad, ¿no? Esfuerzo cortante igual a la viscosidad por la derivada de la velocidad entre I, ¿verdad? Entonces, con esta fórmula yo voy a obtener este esfuerzo cortante. Por lo tanto, yo voy a tener el esfuerzo cortante, el esfuerzo cortante, el esfuerzo cortante, ¿no? Ya.
¿Cómo transformo este esfuerzo cortante en una fuerza resultante? ¿Recuerdan cómo hicimos la tensión superficial? ¿Cómo lo convertimos a fuerza resultante? En ese caso lo multiplicamos por la longitud, ¿verdad? Pero acá este esfuerzo no actúa sobre un perímetro. Va a actuar sobre todo el área, ¿verdad? Sobre todo el área en contacto. Por lo tanto, a este esfuerzo cortante, si lo multiplico por el área, por todo este cascarón, mejor dicho, por todo el cascarón de la tubería, que va a ser un área, voy a obtener esta fuerza F, ¿verdad? Y si esa fuerza F lo igualo a la fuerza P, ya puedo obtener la P, la fuerza P que requiero, ¿verdad? Muy bien, ese más o menos es el planteamiento de cómo vamos a resolver este problema, ¿ya? Lo vamos a ver ya en la siguiente clase porque nos ha ganado la hora. No se preocupen, ya saben que todos los problemas lo vamos a resolver. Pero igual les vuelvo a preguntar si tienen alguna duda. Sí, sí, dígame. Voy marcando asistencia. Me pueden ir preguntando mientras voy marcando asistencia al otro lado, ¿ya? A ver, espera. Porque después de ustedes tengo otra clase. Pero voy marcando asistencia. Semana 2. Acá tengo 45 alumnos. Muy bien. Muy bien, a ver. Antes que se vaya, profe. Le mandé correo al profesor de laboratorio. Ajá. ¿Y qué le preguntaste al profesor de laboratorio? Comentándole en mi caso que no estoy en Lima. Ah, ya. ¿Y te respondió algo? A ver, cuando hagas eso, cuando envíes algo relacionado al curso, siempre cópiale al profesor de teoría, ¿ya? Porque él es el que centraliza todas las notas. Al final, todas las notas son pasadas al profesor de teoría. De cambiarse de grupo. Así que preguntaba si había alguna forma. Yo creo que sí debería haber alguna forma. Mira, no estoy muy enterado. A ver, le voy a preguntar al coordinador del curso. Le mandó correo 2 veces. Sí, muy pocas veces. Yo también soy de esos, que muy pocas veces revisa su correo de la UPC. Cuando me acuerdo, a veces reviso y veo, pucha, varios mensajes. Pero en su clase le puedes hacer la consulta, ahí, igual que me lo has hecho a mí, hácelo al profesor de teoría, ¿ya? Porque al final él es el que pone la nota, él es el que centraliza, él es el que va a decidir si ustedes pasan o no pasan, ¿no? Sí. A ver, ¿a ustedes les pasé la PPT-1? Sí, ¿no? Ah, ya, muy bien, ya. Entonces sí, te envío a un grupo, no le he enviado, no me acuerdo. Entonces no eran ustedes. Será el siguiente grupo. Ya, muy bien, sí, claro, les voy a pasar la PPT. Ah, ya está tu número, ¿no? 9470. Ya, perfecto, lo voy a anotar. No te había anotado la vez pasada. Muy bien, joven. Entonces nos vamos a quedar acá. En la siguiente clase vamos a resolver este problema de viscosidad que es bastante interesante. Vayan estudiando en su casa. Pero como ya vieron, no todo se basa en equilibrio, ¿verdad? Si tienen un esfuerzo, ¿cómo transforman ese esfuerzo a fuerza resultante? Eso ya lo han visto en estática, ¿verdad? Multiplicándolo por el área, multiplicándolo por la longitud. Depende de las unidades, ¿verdad? En este caso de la viscosidad del esfuerzo cortante, las unidades del esfuerzo cortante son newton sobre metro cuadrado, ¿verdad? Entonces, si yo quiero obtener solo newtons, tengo que multiplicar ese esfuerzo cortante por todo el área, ¿verdad? Por todo el área. Muy bien, entonces, jovencitos, gracias. Nos vemos
la siguiente semana. La siguiente semana sí vamos a tratar de avanzar un poquito más rápido, ya para no atrasarnos mucho. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, cuídense, buen fin de semana.